días. En primer lugar, dar mi agradecimiento a la organización del Canary Wine por estas jornadas, que son bastante ilustrativas y por permitirme participar. Y bueno, el planteamiento de esta pequeña conferencia es hablar de los vinos de las Islas Canarias, pero haciéndolo un poco desde el exterior, ¿no? Que es como mejor yo creo que se nos puede entender, ¿no? Para ello, en vez de hablar de historia, lo que quiero contar es otra cosa, es contar una historia. Y la historia es una muy relevante de finales del siglo XVIII que conecta a las Islas Canarias, al archipiélago de Madeira y a las Azores, en un hecho muy concreto, ¿no? Y es su trabajo al servicio de la Royal Navy. Para ello, solo hay que viajar a Londres para poder apreciar lo que esto pudo llegar a significar. Es decir, trabajar para la Royal Navy es trabajar en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, para el mayor comprador de vinos que existía en el mundo occidental. La Royal Navy, a mitad del siglo XVIII, ya se va configurando como la mayor fuerza naval de Occidente, en contraposición a Francia y a España. Esto que estamos viendo en pantalla son los libros del Almirantazgo británico, son los libros de compra que están almacenados en los fondos de Kew, en los archivos históricos nacionales de Inglaterra. Esta documentación, que es valiosísima y sobre todo es está muy bien conservada, la que precisamente abarca este periodo, que es final del siglo XVIII, se almacena en una serie de tomos de grandes volúmenes donde se detallan página a página las compras que hacían día a día cada navío de la Royal Navy. Estos libros, pues, que son muy pesados, estamos hablando de libros de 500 páginas, van detallando las compras que hacía la Royal Navy en varias zonas. Uno, las compras que hacían en Inglaterra, en sus propias bases navales, principalmente en Portsmouth y en Plymouth. Las compras que hacían sus navíos en sus viajes alrededor del mundo, en diferentes puntos, ya sea en Madeira, en Fayal, en Tenerife o en la propia Lisboa. Y luego las compras de vinos que se hacían para suministrar a las estaciones navales británicas que tenían repartidas por todo el mundo. En el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, el principal punto de aprovisionamiento era el Caribe, tanto en la guerra de independencia norteamericana como en las guerras napoleónicas. Estas compras iban dirigidas para abastecer a sus ejércitos, no solamente a sus navíos, sino a sus fuerzas terrestres. Estamos hablando que en el Caribe, a partir de 1778, empiezan a haber del orden de 25.000 a 30.000 soldados acantonados en aquellos lugares. El suministro de vino era fundamental, más que nada porque se hacía un consumo muy intenso en los hospitales de campaña. Y la razón del uso del vino frente a otras bebidas espirituosas, como puede ser el brandy o la cerveza, que también se llevaban, pero en mucha menor medida, era que ese vino funcionaba como una base acuosa para los medicamentos que se le daban, paliativos básicamente, a las tropas británicas. ¿Qué había que hacer para venderle vino a la Royal Navy? Pues lo primero, irse a Londres. Esta es la sede del Almirantazgo británico, que está situado muy cerca donde se hace el cambio de guardia, por donde todo el mundo suele pasar, y está en la vía que conecta Trafalgar Square con Westminster. Aquí se tomaban las decisiones de compra de la Royal Navy, con lo cual, si uno quería venderles, tenía que acceder y tener sus contactos en la Royal Navy. Esta imagen del siglo XVIII nos muestra cómo era ese entorno, y en el periodo que estamos analizando, que es de 1778 hasta 1810, el primer lord del almirantazgo era Lord Sandwich, más conocido por el asunto del bocadillo y del sándwich, al que le dio nombre, pero realmente era la persona a la cual había que llegar y acceder para poder entrar en negociaciones para poder suministrarle. Todas las compañías londinenses pujaban por los contratos de la Royal Navy, y ya no solamente para vinos, brandis y demás, sino que para todo tipo de carnes, de vacuno, de cerdo, suministros de cereales, de harinas, de mantequilla, de galletas o de cualquier insumo que las tropas
destacadas en el extranjero pudieran demandar, pues había que acceder ahí. Con lo cual se convirtió rápidamente en un objetivo de los comerciantes. ¿Cómo hicieron los comerciantes canarios, tinerfeños en este caso, los madeirenses y los de Azores para poder llegar allí? Pues bueno, pues normalmente o establecer una compañía propia o apoyarse en brokers de Londres. En el caso de Tenerife, fueron dos personas del Puerto de la Cruz que se desplazaron a Londres, formaron sociedad con un británico. Estos eran los hermanos Juan y Bernardo Cologan, que se asociaron con William Pollard y establecieron una sociedad para explícitamente cerrar contratos con la Royal Navy. Esto sucedió en el verano del 78. Claro, la cuestión de todo esto es que, ¿por qué ir cuando se está en guerra con Inglaterra? Pues precisamente porque cuando se estaba en guerra con Inglaterra es cuando más compraba la Royal Navy. Por tanto, estos ciudadanos españoles, tinerfeños en este caso, se desplazan a Londres, montan una compañía allí con sede en lo que ahora mismo llamamos la City y empiezan los acercamientos a los sándwiches. Esos documentos que se almacenan en Tenerife y que finalmente son refrendados con los contratos que están en los archivos británicos, pues muestran que para poder llegar a este tipo de personajes había que hacerlo con altos mandos de la Royal Navy, pero finalmente siempre funcionaba lo que funciona antes, ahora y en el futuro, y es dar dinero para conseguir contratos. A este señor se le pagaba regularmente para que accediese a los contratos de suministro con la isla de Tenerife. Una vez se establecía un contacto, se llevaban los vinos, se daban a probar, los evaluaban los almirantes, los evaluaban los capitanes, básicamente en las bases navales, principalmente de Portsmouth y de Plymouth, donde estaba la fuerza naval británica concentrada. Una vez que ellos daban el visto bueno, pues hacían propuestas de contratos. Los contratos eran por unas cantidades determinadas de suministro de vino. Habían contratos para 500 pipas, para 1000 pipas, para 2000 pipas. Estamos hablando de cantidades muy importantes. Más si cabe, cuando a finales del siglo XVIII la producción de vinos solo de la isla de Tenerife estaba en el orden de los 25.000 pipas. Pues cerrar contratos de 500, 1000, 2000 pipas son cantidades muy relevantes a los cuales pues optaba todos los brokers que trabajaban en Londres. Una vez se pasaba ese filtro y se llegaba a ellos, se empezaba con el aprovisionamiento. Y el aprovisionamiento podía ser con tres tipos de contratos. Habían contratos para llevar vinos directamente a las bases navales británicas. O sea, es decir, se destacaba un navío mercante británico o un navío mercante de bandera neutral, si es que estábamos en guerra con Inglaterra, se acercaba a Tenerife, concretamente venían al Puerto de la Cruz, estamos hablando de mercantes que transportaban del orden entre 150 y 400 pipas de capacidad de carga, y esos navíos retornaban a la base naval de Portsmouth. En Portsmouth estaban los almacenes centrales de distribución. En esos almacenes se estocaban no solamente los vinos, sino los brandy, las cervezas y todos aquellos productos que tenían origen en Inglaterra. A partir de ahí, esos navíos tomaban de sus propios almacenes esos insumos y ya salían en los viajes que les tocara realizar. Hablamos de navíos que salían normalmente por parejas, en escuadras o en flotas. Es decir, una flota que fuese a una batalla en Sudáfrica, pues tenía la posibilidad de cargar vinos de Tenerife, o de Madeira, o de Fayal, directamente en la base naval de Portsmouth. Había un segundo contrato, que es más curioso, y es llevar los vinos directamente al destino. De llevarlos, por ejemplo, a Jamaica, a Port Royal. Entonces, se firmaba el contrato en Londres y venía otro mercante despachado, digamos, por la propia Royal Navy, que lo hacían llegar nuevamente a Tenerife, venía al Puerto de la Cruz nuevamente y de aquí salía ya al Caribe. En el Caribe, los puntos habituales de suministros eran casi siempre Jamaica, Barbados, las Bahamas, Islas Caimán y las Islas Vírgenes, que eran los territorios que tenían bandera británica. Esos contratos de suministros, cuando se hacían con navíos mercantes, navíos que no eran militares específicamente, no eran de la Royal Navy, normalmente se contrataban navíos daneses, navíos suecos e incluso rusos. La zona del Báltico tenía una grandísima oferta de barcos que ponían al servicio de compañías situadas en Londres.
la propia Royal Navy o los propios brokers que también los podían contratar. Estos contratos de fletamento, conocidos en términos británicos, eran con los charter party, eran un contrato donde a un navío se le hacía venir de un puerto europeo, hacerlo pasar por la base naval, documentar el viaje, venir hasta las Islas Canarias y de aquí trasladarse hacia el Caribe, por supuesto con un retorno también. Estamos hablando de viajes muy largos y esos navíos no eran de viajes esporádicos, eran navíos que constantemente estaban viniendo y hacían a lo mejor 2 o 3 travesías al año, con lo cual sus capitanes y sus tripulaciones eran perfectamente conocidos aquí en las islas. El tercer tipo de contrato era para suministrar también, ya no en bases navales británicas, ni en bases o estacionamientos navales en el Caribe. El tercer tipo es suministrar, esto evidentemente eran tiempos de paz, a los navíos británicos de guerra que venían aquí. Esto sucede en el periodo entre las dos guerras, entre la guerra de independencia americana, que es del 78 al 83, y el comienzo de las guerras napoleónicas allá por el 92. En ese periodo de paz, los navíos británicos de guerra podían acercarse aquí y suministrarse para hacer viajes normalmente a los mares del sur, ¿no? De ahí destacan navíos como la Bounty, que es un navío de guerra británico que por contrato vino aquí, los navíos del George Vancouver, que también pasaron por aquí para hacer las exploraciones del Pacífico Norte, o el viaje de la misma primera flota, la First Fleet, que es la flota fundacional que establece el primer asentamiento británico en Sídney, Australia. Esa First Fleet es contratada en Londres por la isla de Tenerife, por los comerciantes del Puerto de la Cruz, y pues terminó en un embarque de 11 navíos cargando vinos, y curiosamente no solo cargó vino, cargó cepas de vino. Es decir, se trasplantaron vinos de la isla de Tenerife para llevarlos a Sídney, que en aquella época se llamaba Botany Bay. Todos esos viajes exploratorios, la razón de llevar el vino es la misma. O sea, el vino, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, era, digamos, como la gasolina de los barcos en el siglo XVIII y parte del XIX, y los siglos anteriores, por supuesto, ¿no? Quiere decir que el vino tenía la capacidad de aguantar los viajes, los larguísimos viajes de meses, con un aguante muy superior al que tenía el agua. El agua se cargaba muy poco y el agua prácticamente al mes, mes y medio de estar embarcada se pudría. Estos vinos, para estos navíos británicos, esa imagen que estoy mostrando es de la City. Las compañías hispano-londinenses o tinerfeño-londinenses o de Madeira con socios londinenses, el lugar donde se ponían en común, digamos, la oferta de navíos para hacer esos grandes embarques y contrataciones era en la London Assurance Company. Esto es la compañía aseguradora británica más fuerte que había en aquel momento. De hecho, era la única prácticamente que monopolizaba todos esos viajes de la Royal Navy. Esa City, que ya operaba en el siglo XVIII, tenía la fortaleza, de tener las grandes compañías aseguradoras y de tener, por supuesto, a las mayores compañías de suministro del país, que estaban todas centralizadas en esa City. Los seguros marítimos es una vertiente importante porque absolutamente todos esos navíos, ya fuesen a bases navales o ya fuesen a la India, ya fuesen a Australia, al Caribe, todos estaban absolutamente cubiertos por pólizas. Al final, lo que desvela todo este entramado de aprovisionamientos a la Royal Navy es que la expansión, digamos, de la Royal Navy, que es prácticamente a partir de 1778 hasta principios del siglo XIX, coincide, digamos, con la última gran época de los vinos, en el caso vinos canarios. O sea, el canto del cisne nuestro como productores de vinos estuvo vinculado al auge de la Royal Navy. Tanto Tenerife como Madeira como Fayal fuimos los 3 grandes proveedores, porque no existen proveedores peninsulares, no existen proveedores de otras regiones europeas, salvo puntualmente Lisboa y Oporto, que hayan podido dar el suministro que requería una flota como la Royal Navy, que estamos hablando de una flota de más de 500 navíos de guerra. Estamos hablando de una flota que a finales del siglo XVIII tenía más de 250.000 hombres embarcados. Es una cifra bastante descomunal. Con lo cual, suministrar a la Royal Navy a finales del siglo XVIII es como
y haciendo un poco la broma, es como suministrarle hoy y ser el proveedor único de vinos de Amazon. Entonces, luchar por esos contratos tenía una importancia abrumadora. Por lo cual, no es casual ver constantemente en Santa Cruz de Tenerife y en los archivos de la Royal Navy cómo Madeira, los vinos de Portsmouth, barco a barco, día a día, van entrando navíos cargando vinos. Muchas veces aquí no lo sabíamos, pero el fondo de todo esto, y las guerras es siempre reiterativo, el fondo de todas estas guerras es la economía. Y para la Royal Navy, sin los vinos provistos desde las 3 regiones ultraperiféricas que solemos llamar nosotros a los 3 archipiélagos, era imposible que batallaran en los frentes que tenían tanto en el Caribe como en el Oriente. Dicho esto, no sé si ya me queda mucho tiempo, simplemente quería reiterar la importancia de los 3 espacios, de los 3 archipiélagos, en el suministro a la mayor entidad compradora de vinos del siglo XVIII y que afortunadamente, bueno, pues de alguna manera tuvimos a una gran compañía a la que poder venderle y por supuesto decir que este hecho, el de suministrar a Royal Navy, era absolutamente conocido por los mandos militares de las Islas Canarias. Es interesante en todo este entramado hacer un cruce entre los archivos londinenses y los archivos canarios. Y hago un pequeño matiz aquí en la isla de Tenerife. En Londres se archivan, o sea, se contienen los fondos de la Royal Navy, que son archivos oficiales, son muy estadísticos, pero están muy bien detallados. Lo que sí encontramos aquí en Tenerife, encontramos un fondo, que es el fondo de la compañía Juan Cologan y Hijos, compañía exportadora de vinos, donde ahí se encuentra, digamos, o se puede ver y se puede leer de una forma muy detallada, pues todo el proceso de negociación y contratación con la Royal Navy. Y afortunadamente, y hablo solamente de una compañía, porque esto aquí en la isla de Tenerife lo hacían fundamentalmente 2. Era la compañía de Juan Colón e Hijos y lo hacía también la compañía de John Paisley y Archibald Little. Eran los 2 mayores contratistas españoles que tenía la Royal Navy. En Madeira, por supuesto que también los habían, también eran descendientes de británicos y un detalle, tanto con Madeira como con Fayal las relaciones eran de una verdadera amistad. Había una relación bastante íntima, de hecho los hijos de los diferentes comerciantes cruzaban los archipiélagos para formarse. Normalmente los portugueses venían mucho aquí para formarse en el idioma español. Y la clave de la Royal Navy era jugar con 3 alternativas de suministro. Nos ponían a competir entre los 3, pero eso no quiere decir que tuviésemos una rivalidad entre nosotros. Las producciones no eran homogéneas año a año, con lo cual había que estar, si no se suministraba en la isla de Tenerife, se suministraba en Madeira y si no era en Fayal. Fayal, digamos que es un poquito más ocasional y mucho más tardío, estamos hablando ya de principios del siglo XIX, pero sí que es verdad que ellos utilizaban mucho el recurso de si no te lo compartí, si no aquel, y si tú no me bajas el precio se lo pido al otro. Entonces había un cierto juego, lo cual es normal para una entidad como la Royal Navy, que podía comprar al año del orden de 6.000, 7.000, 8.000 pipas de vino en los 3 archipiélagos. De forma muy sintética, los recorridos, los verán ahí, ven las 3 posiciones y los 3 puntos en los que se hacían los abastecimientos en los 3 archipiélagos. Los 3 formaban parte de la ruta de las Indias porque el suministro importante estaba en el Caribe. Y ya finalizando, bueno, documentación y cartas de todos estos hechos y de estos navíos que van aproximándose porque están perfectamente documentados, y la plasmación final de todo esto es estas tablas. Estas tablas muestran la gran cantidad de contratos que se establecieron, y esto estamos hablando de 3-4 años, con las diferentes. En azul están las de Tenerife, hay algunas compras de vinos de vino tinto en Barcelona. Barcelona era una alternativa bastante interesante a los vinos de los 3 archipiélagos, que eran vinos blancos, Bidoni. Bueno, con esto ya termino. Simplemente recordar el papel que jugaron los 3 archipiélagos en la expansión de la Royal Navy y, de alguna manera, pues lamentablemente contribuimos a que la expansión y
y la fortaleza de la Royal Navy fue reforzada, por supuesto, con vinos de los 3 archipiélagos. Muchas gracias.